Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en majestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer.
postrer y arrojan coronas delante de él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, Paz, mis queridos hermanos, estamos en este momento con una gran bendición. Vamos a darle inicios a la enseñanza de esta tarde, esperando que nuestro Señor Jesucristo tenga con mucha bendición a todos nuestros escuchas, y queremos honrarle de antemano, comenzando con una hermosa oración, dándole gracias a nuestro Dios, que Él es el que nos tiene con vida, nos tiene pues sanos, y nos tiene en un techo, nos ha dado trabajo, nos ha dado alimento, cuántas cosas de parte de Dios hemos recibido. Así que quiero que me acompañen a darle gracias al Señor con una oración, sabiendo de que Él es el único que nos puede dirigir y darnos palabras sabias en esta tarde para poder compartir con todo aquel que está dispuesto a escuchar y para poder ser edificado con la palabra de Dios. Démosle gracias a Él. Bendito Dios, gracias Señor por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, porque nunca nos has dejado, Señor. Reconocemos que tú eres el único, Señor, que nos puedes guardar, que nos puedes llevar hacia adelante, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de ti, reconocemos, Señor, que no somos nada sin tu presencia, sin tu amor, sin tu misericordia, sin tu gracia. Por eso, Dios mío, estamos suplicando en esta tarde que nos permitas, Señor, ser una fuente de bendición para todo aquel que escucha, todo aquel que se disponga, Señor, para escuchar en estos momentos. Señor, suplicamos que le esté dando, Dios mío, tu protección también, y tu palabra, Señor, esta tarde, que sirva de aliento, Señor, para seguir adelante, seguir confiando, Señor, y seguir reconociendo que eres el único Dios verdadero, el único que podemos, Señor, tener en nuestro corazón, el único que puede enseñarnos el camino correcto, pues tú eres el camino, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, en esta tarde, y te pedimos, Señor, que nos des esa dirección del cielo, de lo alto, para poder hablar esta palabra con toda libertad. Y todo aquel, si está enfermo, Señor, que tú le sanes; si está atribulado, Señor, que le consueles; si hay falta de paz, Señor, dale, Dios mío, pues tú eres el único, Señor, el príncipe de paz, que puede llegar a esa vida y dar, Señor, la respuesta a lo que está pidiendo. Señor, si hay necesidad por sanidad, Señor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro estandarte, Señor, nuestra protección. Si hay gente que no tenga alimento, tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, damos gracias a Dios por estos momentos preciosos, y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer, vamos a meditar en un tema muy hermoso, un tema que está pero demasiado precioso para poderlo meditar, porque el camino del Señor es en base a convicciones. Y si no tenemos convicción de lo que hemos creído, pues entonces nos quedamos vacíos, nos quedamos a medio camino, y el enemigo se puede aprovechar y traer duda, traer desconfianza. Pero nosotros sabemos que Dios nos ha dado la victoria hasta este momento, y Él es el único que nos puede enseñar realmente lo que nosotros necesitamos. Nosotros hemos estado pidiéndole al Señor dirección, protección, y el Señor no nos la ha negado. Entonces queremos leer esta palabra aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos a meditar en el tema
¿por qué creemos que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos? Nosotros no somos de este mundo, somos del reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo claramente, en el mundo estáis, pero no eres de este mundo. Entonces, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Por eso queremos meditarla en esta tarde en base a la palabra de Dios. Número 1. ¿Por qué creemos que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos? ¿Por qué? Vamos a verlo con la palabra de Dios. No es cosa de hombres. El evangelio de Jesucristo no es cosa de hombres. El evangelio es bajado del cielo. No es otra cosa más que Jesucristo mismo. Jesucristo dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Entonces tenemos que reconocerlo. Y en Hebreos 11, versículo 1 dice que, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿por qué creemos que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos? Número 1, es por convicción. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, no podemos nosotros estar dudando porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho claramente que Él es el único que nos puede llevar hacia adelante. Él es el único camino, es la verdad y es la vida. Entonces, por convicción, nosotros creemos como la palabra de Dios nos dice. Entonces, por convicción, número 1, nosotros creemos que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Él mismo nos da una herencia. Entonces, por convicción creemos. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por convicción, nosotros creemos en un mundo espiritual que, a propósito, el mundo espiritual es más real que el mundo visible, porque el mundo visible ahora lo podemos ver y más tarde no lo podemos ver, pero el mundo visible no se desaparece, aunque no lo veamos con nuestros ojos carnales. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, nuestra convicción está puesta en nuestro Dios por convicción, por fe. Entonces, y quiero leerle otro versículo que está en el mismo capítulo 12 de Hebreos, capítulo 12 del libro de Hebreos siempre, dice versículo, capítulo 12, versículo 2, dice así. Pero quiero leer el versículo 1 para que le encontremos un poquito de énfasis más a esto. Dice 12:1 del libro de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una meta, hay un lugar donde vamos a llegar, y esto es que lo vamos a correr, pero despojándonos de todo peso y pecado que nos asedia. Entonces, ¿por qué hay personas que no pueden ver la meta, que no pueden ver la luz al final de este túnel que estamos pasando? ¿Por qué? Porque les falla la fe, no tienen convicción. Entonces, cuando la convicción declina, entonces declinan todos los propósitos. Todas las metas se ven irrealizables. Entonces, nosotros podemos leer aquí que por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí está la clave. En el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y luego, como premio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿por qué esperamos nosotros estar ahí cerquita de Dios? No digamos en el mismo trono, pero digamos en el mismo reino, donde Él reina, nosotros estaremos con Él, alabándole, adorándole. Por eso nuestra convicción es que vamos a estar ahí. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Entonces, por convicción creemos que Dios nos ha dado esa promesa, y aquí está la clave. Por eso dice,
clave número 1 aquí está diciendo, dice que no tratemos de despojarnos de peso y de pecado, correr la carrera con paciencia, y luego puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual, fíjese, o sea, Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y como premio se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, versículo 3, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay personas que porque se cansan dejan de pensar en esa meta, dejan de pensar en ese final donde queremos llegar. Pero por convicción, nosotros creemos, por fe, estamos nosotros con la esperanza viva, con la esperanza puesta, que un día veremos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por convicción, tenemos otro versículo en el mismo capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 18, dice aquí, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. O sea, no nos hemos acercado a esta cosa que menciona aquí. Mire que menciona, dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar. No es palpable, no es un monte terrenal. Dice, a las tinieblas, tampoco, no nos hemos acercado a tinieblas. Y a la tempestad, no nos acercamos a tempestad, aunque la tempestad pase, aunque las tinieblas estén allí, aunque esté un monte ardiendo, no es allí. Luego dice acá, al sonido de la trompeta, tampoco. Y a la voz que hablaba, la cual dice, los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora, versículo 22 dice, no nos hemos acercado a nada terrenal, sino, dice el versículo 22, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. A eso nos hemos acercado. Inmediatamente nos acercamos nosotros a la iglesia, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, vivimos conforme su reglamento, conforme sus mandamientos, nos despojamos de todo peso y pecado, tenemos la fe viva, entonces nos acercamos ahí al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la nueva Jerusalén, o sea, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. O sea, a Dios el juez de todos, dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Luego el versículo 24 dice algo más poderoso y dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, que no es a nada sencillo que nos acercamos nosotros cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. No es a nada pasajero, no es nada visible. Es algo, hermanos, que dice que es algo real, porque lo espiritual, ya vamos a ver más después, dice cuando hablemos de la relación con Dios, es algo más real que lo visible. Entonces, nuestra relación no es con cosas terrenales, no es un monte literal, no es una trompeta literal, no, es a Jesús, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, nosotros nos hemos acercado a algo poderosísimo, poderosísimo. Primera de Corintios 2:14, quiero leérselo porque es importante. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, y me gusta leer un versículo de atrás para encontrarle contexto a esto. Dice el versículo 13, 1 Corintios 2, versículo 13, dice así, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Cuando habla de ese Espíritu, está hablando de Dios mismo, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
O sea, cuando habla espiritual, a espiritual está hablando de algo terrenal, espíritu de hombre, espíritu de los animales, todo eso, algo visible. Entonces, pero fíjese, lo espiritual, o sea, Dios es el que acomoda todo. Versículo 14 dice, pero el hombre natural, o sea, en el nivel espiritual humano, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí estamos viendo que el espíritu del hombre nada más es vida, es un movimiento. Entonces, pero el Espíritu de Dios, que es lo superior, lo grande, dice que el hombre natural en ese nivel humano no puede entender, en el nivel natural, o sea que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso es que el hombre que no entiende la palabra de Dios, el hombre que no percibe la bendición de Dios, esa persona está viviendo en el nivel humano, en el nivel carnal, en el nivel natural. Por eso no entiende las cosas de Dios. Por eso dice acá que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Hay personas que están confundidas porque solamente se mantienen en el nivel natural, en el nivel humano. Entonces así no se puede entender la palabra de Dios. ¿Cuándo va a crecer la convicción en una persona si nunca se acerca a Jesucristo, que es el único que nos puede traer libertad? Por eso dijo Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Jesucristo es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conociendo a Jesucristo, somos libres para entender la palabra de Dios. Por eso acá dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué? Porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, la persona que vive en el Espíritu entiende la palabra de Dios. Desea estar conectado escuchando palabra de Dios. La persona que vive en el Espíritu, el que vive en la carne, no lo puede entender. Luego dice el versículo 15. En cambio, el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso le decía que nosotros, cuando tenemos la mente de Cristo, entendemos la palabra de Dios. Entendemos fácilmente la palabra de Dios y por eso tratamos de seguirle, porque la entendemos. Entonces, las personas que viven en el nivel humano quieren vivir la vida natural como cualquier persona. Pero, allí mismo, 1 Corintios 2, versículo 9, quiero leérselo también, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene, que Dios ha preparado para los que le aman. No cualquier persona puede entender la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol está diciendo esto. Es una grande revelación que viene directamente de Dios. Dice que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y no han subido ni al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Lo que le decía, el hombre que vive en el Espíritu entiende la palabra de Dios. Le dan deseo de estar escuchando palabra de Dios. Pero cuando viene la carne a querer dominar, la carne sobresale, entonces vemos y nos desviamos por otro lado. Por eso dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo la escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso, para conocer a Dios, tenemos que vivir en el Espíritu. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Santiago 4:4. Santiago nos está diciendo también. Santiago, capítulo 4, versículo 4. También dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es bien fácil ser enemigo de Dios. Inmediatamente somos amigos del mundo, sin decirlo, somos enemigos de Dios. Pero si nos enemistamos con el mundo, entonces automáticamente nos convertimos en amigos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la división entonces?
La convicción hace a la persona mantenerse firme. Cuando no hay convicción es que entonces la gente flaquea. Pero acá dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces la convicción nos lleva a nosotros a estar firmes en nuestra fe, firmes en esa creencia que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Esa era la primera condición. ¿Por qué lo creemos nosotros? Por convicción. Segunda condición. ¿Por qué? Por relación. Y esta es un poquito más fuerte porque la relación no es religión. Hay personas que tienen religión, cierto, y son respetables, son honorables, son de buena conducta, tienen religión, pero no hay una relación, y le voy a explicar cuál es la diferencia. Segunda Timoteo, capítulo 4, tenemos nosotros que estar bien enterados. Segunda Timoteo, capítulo 4, porque nosotros cuando conocemos al Señor, nosotros sabemos, entendemos, conocemos de que Él está aquí con nosotros. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice, porque nos habla de una persona que le falló la convicción y se fue. Entonces aquí está el lamento del apóstol. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea, se fueron. Les falló la fe, les falló la convicción, se fueron y dejaron al apóstol. Entonces, estas personas ahí están en una lista de olvidados. Demas se fue al mundo, dice Demas lo desamparó amando el mundo, se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Bueno, entonces, si nosotros vemos esto, cuando hay una relación con nuestro Dios, tenemos esa buena relación con nuestros semejantes, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos ministros, compañeros ministros. No hay discusión, no hay división, no hay nada. Simplemente nos mantiene una relación con nuestro Dios. Entonces, la relación no es religión. Y quiero ver otro versículo donde tenemos que estar bien compenetrados. Vamos a leer en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, versículo 23. Dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estamos viendo esto. Jesucristo le dice a Pedro, ya lo anterior, ustedes lo pueden saber, me imagino, porque le estaban queriendo estorbar que no fuera al sacrificio. Sí, era la misión. Entonces, pero él le dice, a Pedro le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. No está diciéndole a Pedro, sino al espíritu que estaba en Pedro. El espíritu que estaba ahí dentro de Pedro, estorbando. Entonces, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es relación. Cuando una persona quiere seguir al Señor Jesús, se niega a sí mismo para empezar, toma la cruz y sigue adelante. ¿Y qué lo va a mover? Si hay convicción, es fácil de tomar la cruz. Si no hay convicción, es lo más difícil. Se convierte en pesado. ¿Por qué? Porque en el nivel carnal, decíamos, en el nivel humano, no se pueden entender las cosas de Dios. Entonces, acá dice, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces,
nosotros, por relación, es que nosotros creemos que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Si no tuviéramos una buena relación con nuestro Dios, estuviéramos condenados. Vamos a leer otro versículo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Queremos leer algo acá. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjese, nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando hay relación con nuestro Dios, esa convicción se mantiene viva también. Se rompe la convicción o se rompe la relación, estamos fuera. Entonces, Gálatas 6:14, para que martillemos esto de la relación con nuestro Dios. Gálatas 6:14. Nosotros reconocemos que nuestro Dios es bueno y Él es el que nos tiene de la mano, porque si Él no nos sostuviera, en Gálatas, vamos a leer, Él es el único que nos sostiene. Gálatas capítulo 6, versículo 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es relación cuando estamos crucificados con Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión sino una nueva creación. Dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía también que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esto es relación. Vivir para Cristo, servir a Cristo con convicción, servir a Cristo con ánimos, con deseo, que sintamos ese vacío de cuando falta Dios, falta todo. Tenemos a Dios, tenemos todo. Entonces, aquí Pablo escribe a los Gálatas, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Con razón decía, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. Entonces, juntamente estoy con Cristo crucificado, también decía. Entonces, cuando el apóstol Pablo decía eso, es porque tenía una buena relación, como la tuvo Abraham. Abraham por eso fue considerado amigo de Dios. ¿Por qué? Por una relación que había con Dios. Y por esa relación que había con Dios es que fue llamado el padre de la fe. También tenemos un versículo que quisiera compartírselos. Tenemos en el libro de segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo 4:10, aunque ya lo leímos, quiero alcanzar a leer un poquito más. Segunda a Timoteo, porque hay algo más que quiero encontrar en esta carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Capítulo 4 de segunda a Timoteo, vemos nosotros, dice, versículo 1, 4:1 de segunda a Timoteo, capítulo 4. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué nos puede mantener a nosotros pegados al árbol, apegados a la vid en estos tiempos tan peligrosos? En estos tiempos tan peligrosos, lo único que nos puede mantener es una relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Es una convicción con nuestro Dios. Y acá le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. Ahora, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera a tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando hay una buena relación con nuestro Dios, va a venir una fuerte tempestad, van a venir vientos de doctrina y nos van a querer desviar de la verdad. Pero aquí dice que vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es bien peligroso hoy en estos tiempos, son los más peligrosos. Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ¿qué nos puede mantener cerca de nuestro Dios? Es una relación. Cuando las relaciones se rompen, se arruinó todo. Cuando una relación de amistad se rompe, ya no se siente nada por esa amistad. Entonces, la relación con nuestro Dios es la que nos hace mantener firmes en la fe, con convicción de que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Quiero que metemos en una tercera razón por qué nosotros creemos así. Por medio de las cosas visibles. Y esto está bien sencillo en el libro de Génesis. Por medio de las cosas visibles. No podemos negar. Ya leímos en el libro de Hebreos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por las cosas visibles, nosotros creemos en eso. Capítulo 1 de Génesis, versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así es sencillo. Parece algo muy sencillo, pero qué fácil. Pero dice, y dijo Dios, no dijo el hombre. Y dijo Dios, o sea, porque Dios lo dice. Él simplemente dijo, sea la luz, y fue la luz. Y tenemos luz hasta estos días como prueba de que lo que Dios dijo permanece para siempre. Tenemos otro versículo, versículo 8. Vamos a ir con unos pocos versículos acá en el mismo libro de Génesis, para no ir mucho. Versículo 8, dice acá, y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Por qué nosotros hablamos tanto de los cielos? Los cielos de los cielos. El cielo y tierra pasarán. ¿Por qué? Porque Dios mismo le llamó cielos. A la inmensidad, a lo inalcanzable, que no se puede ver. Hay un cielo, dos cielos, tercer cielo y más cielos, cuantos que hubieran. Dios le llamó cielos. Entonces, versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Dios le puso mar y Dios le puso tierra. Porque Dios lo dijo. Esa es una convicción. Porque Dios lo dijo. Ahora, siguiente versículo, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su... Todo lo que Dios hizo. Como Dios hizo la tierra, ahí está la tierra ahora produciendo. Y vio Dios que era bueno. Ahora, otro versículo también, versículo 16. Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Pongámosle mucho cuidado a este versículo. Lo quiero leer desde el versículo 14. 1:14 del libro de Génesis. Esto hoy en día tenemos que ponerle mucho más cuidado. Porque están habiendo muchas señales del sol y la luna, habiendo eclipses, que son señales que son fidedignas, son fieles, son de parte de Dios. Dice el versículo 14. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea, que el sol y la luna son para señales. Nosotros como creyentes en el cuarto mandamiento, que es el día del Señor, nosotros tenemos el día como una señal, como testimonio. Pero también este versículo dice que la luna y el sol, o sea, las lumbreras, la luna para la noche y el sol para el día,
son señales, para señales, dice, eran para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Fue así y es por eso que lo creemos. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. No las hizo el hombre. No son producto de una explosión como dice la famosa evolución. El sol y la luna fueron hechas por Dios y Él les llamó así. Entonces, porque aquí dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, que es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Entonces, nosotros estamos con esa convicción, con esa creencia, con esa relación con nuestro Dios. Y ahora, ¿por qué? Porque Él lo dice. Por eso tenemos convicción de que la ciudadanía, nuestra ciudadanía, está en el reino de los cielos. Ahora, la última, pero la más importante. Yo dijera esto, le digo, relacionada con la número 3, la número 4 dice, porque Dios lo dice. Primero es por convicción, luego por relación con nuestro Dios, y luego por medio de las cosas visibles. Dios hizo las lumbreras, y por eso lo creemos, ¿verdad? Porque Él, y después que hacía las cosas, decía, y vio Dios que era bueno. Entonces, pero también la más importante, dice, porque Dios lo dice, hemos leído los versículos. Entonces, que sea luz y fue luz. Vamos a ver el libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Dice así. 3:10 de Filipenses. Vamos a leer ese versículo primero. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 20 ahora. Dice versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, si nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro Rey, Él es nuestro soberano Rey, Él va a estar con su iglesia, Él va a establecer su reino en la Nueva Jerusalén. Él viene a llevar su iglesia para apartarla, para cuidarla, para que sea su esposa para siempre. Entonces, nuestra convicción es esta, de que nuestra ciudadanía está, dice, en los cielos. El Señor Jesucristo no se puede casar con una mujer o con una futura esposa que no sea de su linaje, que no sea de su país. Tiene terminantemente prohibido casarse con alguien más. Por eso la iglesia dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque de allí vendrá nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es que nosotros tenemos esa convicción de que somos la novia con la cual el Señor se va a casar. Entonces, tenemos otro versículo. Hebreos 13:14. Hebreos 13:14. Queremos nosotros también leer este versículo, Hebreos 13:14, para que veamos una cosa, que Dios lo dijo. Hebreos 13, versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Fíjense, porque no tenemos aquí ciudad permanente, amamos nuestros lugares donde nos desarrollamos, sea en el trabajo, en la iglesia, la familia, todo. Pero acá dice,
porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Lo mismo hizo Moisés, lo mismo hizo Abraham. Por eso padecieron lo que padecieron y fueron hacia adelante con esa fe. Por eso es que caminaron hasta el final. Entonces, nosotros tenemos esa convicción de que si Dios lo dice, Él lo dice y es verdad. Mateo 8:20. Mateo 8:20, le voy a dejar varios versículos de esto porque quiero darle una buena enseñanza de que por qué Dios lo dice, por qué lo creemos. Mateo 8:20 dice, está hablando aquí acerca de su morada, pero bueno, los discípulos del versículo 18 le dicen, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo, decía. Mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de dónde es el reino de Dios entonces? ¿De dónde es el reino donde la iglesia va a vivir? Pues en el reino de los cielos. Y entonces, Jesucristo estando en la tierra, digo, el reino está entre ustedes. Si Cristo está con nosotros, con razón decía el apóstol, si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, aquí nos está declarando que así como el Señor Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza, también esto es pasajero, esto visible se va a deshacer, esto visible va a desaparecer, cielo y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Y si queremos otro versículo, Juan 8, versículo 14, leamos Juan capítulo 8, Juan 8, 14, dice así, respondiendo Jesús, y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Ustedes no saben ni de dónde vengo ni para dónde voy. ¿Por qué? Porque Él venía del reino de los cielos. Versículo 23, aquí mismo. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ustedes son de abajo, les decía a los fariseos, ¿verdad? Él platicando con esta gente de los fariseos, los dejaba a ellos, les hacía entender su nivel. Ellos estaban viviendo según la carne, como leímos, ¿verdad? En su nivel humano. Y también nosotros podemos estar seguros de que estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo porque Él nos da convicción de que está con nosotros. Vamos a leer en Juan 17. Juan 17, ahí mismo, para no irse muy lejitos. Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Pues estaba hablando de la tierra, y él decía, ya no estoy en el mundo. Parece que nos trata de perder la escritura. Pero dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y a ninguno de ellos se perdió, sino al hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso es nuestra creencia. Si el Señor Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo, ni estos que ahora están en el mundo son de este mundo, yo los guardé, yo los protegí,
Entonces, por eso dice acá, si Él lo ha dicho, por eso lo creemos. Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo repite varias veces en estas porciones bíblicas. ¿Por qué? Para hacer que nuestra creencia, nuestra convicción, nuestra fe crezca de que nuestra ciudadanía no es de este mundo, aunque anhelamos tener la ciudadanía de Estados Unidos. Mucha gente se está estropeando, hasta dejando de ir a la iglesia, dejando de leer la Biblia. Se cansan materialmente y no leen la palabra de Dios. Entregan su vida al trabajo, entregan todo su ser, todas sus fuerzas en el trabajo, por trabajar para pagar un abogado para obtener la ciudadanía de Estados Unidos. Pero esta ciudadanía tarde o temprano se puede quitar. En cambio, la del Señor Jesucristo nadie la puede quitar. Por eso les decía, estos no son del mundo. Tú me los diste, yo los guardé y nos sigue guardando todavía. Por eso nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. No somos de este mundo. La palabra misma lo dice. 1 Juan 2.15. Quiero leer 1 Juan 2.15. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si alguien ama el mundo, ya el amor de Dios se apartó. Se apartó. Entonces, vemos nosotros que dice acá, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que entretiene a la gente hoy en día? La gente se complica la vida, ganando la vida supuestamente, pero dice acá, hay tres cosas. Deseos de la carne. ¿Qué es lo que el mundo inyecta? Deseos de la carne nada más. ¿Qué es lo que el mundo presenta? Deseos de los ojos. Mejores películas. La gente que no está conectada ahorita, con convicción lo digo, que no están conectados porque si no están trabajando, están viendo un partido de fútbol o cualquier película, pero no están haciendo lo que deben hacer en este momento. Entonces, ¿qué es lo que está inyectándoles el diablo? Deseos del mundo, deseos de los ojos y luego la vanagloria de la vida. Algunos, en lugar de estar trabajando para Dios, están trabajando para ellos mismos, para crear fama. Entonces, dice el versículo 17, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo puede permanecer para siempre? Viviendo en la presencia de Dios. Es la única manera como se puede vivir para siempre. Quiero leerle un último versículo en Mateo 6, versículo 19. Mateo 6, versículo 19. Y qué fuerte se ha puesto el enemigo hoy en día. ¿Cómo le está inyectando odio a las personas? ¿Cómo? Si el enemigo está súper fuerte. Súper fuerte. Por eso hay mucha mente turbada que solo piensan en manifestaciones, en demandas, en hacer, en discutir nosotros. ¿Qué cuesta buscar el amor de Dios? Es tan sencillo, fácil. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, dice el libro romano. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, ¿qué tan fácil es acercarse al Señor? No es difícil. Cerca de ti está la salvación. Por eso quiero leer estos libros de estos capítulos, capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6, versículo 19 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.
Por eso nosotros creemos con convicción que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Por eso trabajamos para eso. Porque si no, aquí dice, ¿ve? Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí está tu corazón. Si tu corazón está en las riquezas, pues esas riquezas aquí van a quedar. Se van a deshacer como polilla. O sea, la polilla la va a comer. Dice el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que guarde su ojo. Hermano, amigo, le estoy recomendando en este momento, en el amor de Dios, guarde su ojo. Guarde su ojo, sus pasos, lo que está viendo, le está contaminando, le está apartando de la presencia de Dios. Si de pronto estaba conectado y ya no quiere estar conectado, pues más vale que siga conectado las veces que pueda para que Dios le siga inyectando palabra de Dios y siga creyendo más y más cada día. Y si se desconecta, se va a perder un gran regalo que es la ciudadanía del reino de los cielos. Dice versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pero dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es que no podemos nosotros hacer otra cosa. Versículo 33, y con esto termino esta enseñanza de este día. Y grábese este versículo. Este versículo nos está, desde el versículo 19 hasta el versículo 34 nos está hablando del afán y las riquezas. Nos está hablando de los lirios, ¿verdad? Que crecen, no hilan, no tejen y Dios los viste. Los pajarillos no trabajan, no tienen soporte económico. Nadie les manda remesas, nadie está mandándoles dinero o les hace casa. Pero fíjese que Dios los alimenta y Dios les provee un techo. Aún en la esquina del tejado, ahí hace su nido. Por eso que el salmista decía que como el gorrión quisiera estar él, aunque sea un día en ese nido formado ahí, cerca a tus altares, oh Jehová, decía. Aún el gorrión haya casa donde pueda hacer su nido para poner sus polluelos. En la presencia de Dios está nuestra complacencia. Y este versículo 33 se lo quiero leer. Con esto me despido y le deseo una grande bendición. No se pierda estas enseñanzas. Síganos escuchando. Nosotros enseñamos los días miércoles a las 7 de la noche, el día sábado a las 10 de la mañana y por la tarde, el mismo sábado a las 4 de la tarde. Tenga en mente este versículo que le voy a leer y con eso le dejo una grande bendición. Dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, o serán añadidas. Así que ahora me va a decir quizás, eso ya lo sabía. Ahora solamente le invito a poner la fe, a tener convicción, a creer que Dios lo dice y a creer, ¿por qué? Porque hay cosas creadas que nos enseñan que nuestra ciudadanía no está en la tierra, no está en Marte como los hombres se andan buscando ahorita por hacer nido en Marte. No, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y con esto lo dejo y que el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo. Es el único Dios verdadero que le puede dar la salvación. Es el único Dios verdadero que le puede dar convicción. Por eso el Señor dijo, por medio del apóstol Pablo, él dice que en Cristo estamos completos. Dios me lo continúa bendiciendo. Paz, hermanos. ¿Quién más tendrá en mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad
Cristo, a donde